Al final de la Primera Guerra Mundial, los países aliados de Alemania firmaron el Tratado de Versalles, que oficialmente reconoce a Alemania como el único culpable de la guerra. Por lo tanto, debía hacerse cargo de todos los daños materiales ocasionados. Esto causó que Alemania entrara en una gran depresión nacional y quedara en bancarrota. Alemania necesitaba un líder que los guiara. Tal líder fue Adolf Hitler. Hitler subió al poder y convenció a los alemanes sobre su superioridad racial. Argumentaba que ellos no debían pagar por los daños causados en la Primera Guerra Mundial. Asimismo, les hizo creer que los judíos eran traidores que le dieron la espalda a su nación, y por esta razón debían ser tratados como tal. En el año de 1938, Hitler dio inicio a su expansión territorial, empezando por conquistar a Austria. En el mismo año, Hitler amenaza con desencadenar una guerra a menos que la zona fronteriza en la que se encontraba una porción de la población alemana le fuera entregada. En septiembre de 1938, Alemania firma el Acuerdo de Múnich, en donde Inglaterra prohíbe a Alemania invadir más países, especialmente a Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta acción marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los países aliados eran Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los países del eje eran Alemania, Italia y Japón. La Segunda Guerra Mundial fue un evento de inmensa magnitud, conformada por muchas guerrillas entre países y eventos que marcaron la historia de muchos otros. Por lo tanto, solo nos enfocaremos en los eventos más importantes. El evento más importante fue la creación de los campos de concentración. El campo más conocido era Auschwitz. Los campos de concentración fueron creados por los nazis y eran lugares en donde ingresaban los judíos como reos. La calidad de vida era miserable, los forzaban a hacer trabajos pesados, no recibían comida, eran forzados a dormir en pequeñas casas de lámina, sin camas y con más de 100 judíos en ellas. Además eran maltratados, torturados o asesinados por los nazis. En 1940, Hitler invadió muchos países por medios de guerras relámpago, con el fin de expandirse territorialmente. El 3 de septiembre de 1943, los aliados invaden Italia y a los 5 días Italia se rinde. La batalla de Normandía fue llevada a cabo en el noroeste de Francia. Antes de esta batalla, todos esos territorios eran ocupados por Alemania. La batalla fue ejecutada por las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados intentaban liberar a Europa occidental y avanzar hacia la Alemania nazi. Como resultado, el ejército alemán de Normandía fue prácticamente destruido, y los aliados al fin lograron entrar a la frontera alemana. Cuando eso sucede, Hitler empieza lo que es conocido como la exterminación total de judíos en cámaras de gas. Los países aliados atacan a Alemania. Este se ve forzado a rendirse liberando a los judíos de los campos de concentración. Sin embargo, antes de capturar a Hitler, él se suicidó para evitar ser capturado, lo que marca el final de la guerra en Europa. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardea el puerto de Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. En 1945, Estados Unidos, como venganza de la bomba nuclear en Pearl Harbor, lanzó otra bomba nuclear en la ciudad de Hiroshima. El 9 de agosto de 1945, Japón, aún sin recuperarse ante el desastre de Hiroshima, fue atacado con otra bomba nuclear lanzada por Estados Unidos sobre Nagasaki. El 14 de agosto de 1945, Japón aceptó la rendición con las condiciones impuestas por los países aliados. Sin embargo, fue hasta el 2 de septiembre de 1945 la rendición formal, marcando así el final de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial fueron catastróficas, entre ellas 60 millones de muertos. De ellos, 11 millones eran judíos exterminados en campos de concentraciones, países en bancarrota, así como daños a la infraestructura de dichos países. Fue por esto que el 10 de diciembre de 1948 el presidente Franklin Roosevelt y Eleanor Roosevelt crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde diferentes países firmaron un acuerdo para proteger los derechos de las personas y así evitar una tercera guerra mundial.